A finales de 2019 le mandé un WhatsApp a mi amigo Oscar. Quédate hasta el final del vídeo que tengo un regalo para ti, para todos aquellos que queréis hacer realidad vuestra primera exposición. Lo más importante de aquel proceso fue aprender lo que era montar una exposición y lo que conlleva montar una exposición, sobre todo desde el inicio. Yo no tenía ni idea de cómo se preparaba un dossier. Sí tenía una idea y tenía incluso un título para la exposición, pero no sabía cómo plasmarlo en un dossier. Tampoco sabía cómo había que hacerlo para presentarse en una concejalía de cultura, en este caso, y solicitar ese espacio pues, expositivo público, ¿no? Todo esto fue algo que fui aprendiendo de la mano de Oscar y la verdad es que la exposición fue la mejor exposición que podía haber tenido, pero el camino hasta llegar a ese día de la inauguración fue muy divertido y fue algo que me hizo aprender y a crecer como artista. En 2020 fue cuando terminé ese dossier y solicité el espacio expositivo para mi primera exposición. No conseguí hablar con la persona que era la responsable de, de- de adjudicar esos espacios expositivos, ¿no? Pero sí que recibí al cabo de unos días una llamada de teléfono en el cual me decían que les había gustado mucho mi dossier, que les interesaba mucho el proyecto que les presentaba y que me daban un espacio expositivo en la segunda planta del Museo de la Ciudad, aquí en Torrejón de Ardoz. Yo le mandé un WhatsApp a Oscar para contarle todo lo que había sucedido y lo contento que estaba. Me dieron para un año, o sea, para que en el 2021 pudiera hacer en realidad esa primera exposición. Pero llegó el confinamiento y nos quedamos todos en casa y se paralizó el mundo entero. Todo pasó y volvimos otra vez a esa pequeña normalidad. Retomé el tema de la exposición. La persona que se encargaba entonces en la Concejalía de Cultura sobre el tema de las exposiciones y la adjudicación de los espacios expositivos era otra persona. En este caso se encargaba el mismo director de la Concejalía de Cultura. Y bueno, pues nos concedió una reunión a Oscar y a mí para presentar otra vez el proyecto y se mantuvo la decisión de dejarme ese espacio expositivo en la segunda planta del Museo de la Ciudad. Así que lo que iba a ser una exposición que iba a inaugurar en el 2021 se trasladó al 2022. Más allá de verlo como un problema o algo negativo, me sirvió para tener más tiempo para poder preparar esa exposición y sobre todo para encontrar el, la, para encontrar el dinero que necesitaba para poder llevarla a cabo. Porque una exposición al final supone dinero. Y bueno, pues lo que hice fue montar un proyecto de crowdfunding en la plataforma de Berkami, porque fue algo bueno, que hablando con Oscar vimos que podía ayudarme a conseguir ese dinero que necesitaba para poder montar la exposición. Y así lo hice. Monté el proyecto de crowdfunding, funcionó y hice realidad la exposición. El montaje de la exposición lo llevé a cabo con Oscar. Oscar fue una pieza clave desde el inicio del proyecto y me ayudó a comprender que una exposición tiene que tener un discurso. Tiene que tener un discurso y bueno, fue muy interesante ver cómo desplegamos toda la obra en el espacio expositivo y cómo poco a poco íbamos decidiendo el lugar que tenía que ocupar
ocupar cada obra, para que de alguna manera sí que hubiera un discurso y que luego todos los visitantes de la exposición entendieran un poco qué era lo que estaba contando con mi obra. Y yo creo que eso fue eh, muy interesante y además creo que disfruté mucho de todo ese camino, ¿no? Desde el inicio, desde ese primer WhatsApp, la creación del dossier, el solicitar el espacio, el reunirnos con el responsable de la Concejalía de Cultura, el visitar el espacio expositivo para ver exactamente qué era lo que teníamos entre manos, qué espacio había, cómo podíamos colocar las obras. Y luego el montaje. El montaje yo creo que ya eh, fue un sueño hecho realidad, ¿de acuerdo? Y llegó el día de la inauguración. La exposición se inauguró en un momento en el que todavía era obligatorio el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Y a pesar de que en un principio podía parecer un inconveniente, no lo fue. Fue un día muy bonito, fue un día muy intenso y algo que disfruté y que nunca olvidaré. Esa primera exposición y ese día de la inauguración. Y sobre todo, y por encima de todo, la gente que vino a verme, que vino a ver la exposición y lo que me llegaron a contar y a decir, porque claro, sorprendí incluso a gente muy cercana, sorprendí con la propuesta de esa exposición. Un viaje inefable siempre, siempre estará en mi corazón y, y yo creo que aunque haga mejores exposiciones, aunque tenga mejor obra artística, porque vaya evolucionando, creo que todo lo que supuso hacer aquella exposición realidad, siempre será para mí una parte esencial de mi carrera como artista y, y de la que voy a estar súper orgulloso. Para todos aquellos que estéis interesados en hacer una primera exposición y no sepáis cómo hacer ese dossier que va a ser la presentación de vuestro proyecto expositivo, en la descripción del vídeo os dejo un enlace a una guía, ¿vale? Para crearos ese primer dossier con el que podéis solicitar ese espacio expositivo y hacer realidad vuestra primera exposición. Si estás pensando en mostrar tu arte, no te rindas ante las dificultades. Nunca es tarde, pero es verdad que tienes que echar el resto, tienes que luchar por aquello que tú crees que tienes que hacer para presentar tu arte y para conseguir que la gente conozca lo que tú eres capaz de hacer. Perseverancia, la clave es esa. Si te gusta todo lo que os cuento en este canal, en este vídeo, no dudes en suscribirte y acompáñame en este viaje creativo. Hasta la próxima página.